un poco de por qué empezamos a tener esta visión y cómo llegamos a la producción y gestión social del hábitat, es porque empezamos a entender que en México, como les contaba hace un momento, tenemos un territorio megadiverso en cuestiones ecosistémicas y en cuestiones culturales, ¿no? Empezamos a ver que nuestra profesión no estaba llegando a los lugares en donde se requería este acompañamiento integral, tanto técnico como social, ¿no? Uno de los puntos de la producción y gestión social del hábitat es que el acompañamiento no es solo técnico, también es social, ¿no? Y empezamos a comprender que en México el 70% de las viviendas de nuestro país son autoconstruidas o autoproducidas y no hay ningún arquitecto o arquitecta acompañando esos procesos, ¿no? Y esto no es que esté mal, ¿no? Esto no es que lo que la gente esté autoproduciendo sea algo erróneo, ¿no? De hecho es sorprendente lo que la gente produce bajo sus propios recursos. Lo que sí creemos es que entonces, ¿cuál es el sentido de estar produciendo profesionistas enfocados al hábitat que únicamente están trabajando con una élite de personas que tienen privilegios económicos, ¿no? Entonces, ¿cómo vinculábamos esta profesión con esta vocación que está también muy ligada al espíritu y muy cercana del corazón, ¿no? De colaborar también con las personas, y no en una visión asistencialista, sino en una visión horizontal de colaboración y de intercambio de saberes, precisamente. Y bueno, en México, para contarles un poquito, tenemos estados en donde más del 50% de la población, como es en su caso Chiapas y Oaxaca, vive en zonas rurales y son pueblos originarios, ¿no? Y tenemos todos estos estados del territorio que tienen una vida rural entre un 30 y un 40% de su población. Sin embargo, todos los programas institucionales están enfocados a las zonas urbanas. Es por eso que nosotras decidimos enfocarnos a la colaboración en las zonas rurales, en donde pues tenemos unos sistemas constructivos bellísimos que hoy en día están en riesgo de desaparecer por diversos factores, porque ya no hay los bienes naturales, porque la gente ya no está transmitiendo los saberes constructivos para rescatar estas técnicas, y porque también existe una presión muy fuerte del sistema capitalista para invadir los territorios, para obtener los recursos que como ellos lo visualizan, y por otro lado, desde las políticas públicas se incentiva el uso de los materiales industrializados, el uso del bloque y el uso del acero principalmente. Pero en México tenemos una diversidad de sistemas constructivos y de formas de vida con sistemas tradicionales y materiales locales que tienen una relación con el medio ambiente bellísima, ¿no? Estos lugares en donde se entiende en qué momento hay que cortar la madera, cuándo hay que dejarla secar para que pueda resistir, cómo entonces hay que preparar la tierra y además en un equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Y eso es algo que nos impresiona, toda la sabiduría que hay y que aparentemente tenemos que buscar en una tecnología, ¿no? En los paneles solares o en estos muros verdes, cuando la verdadera sustentabilidad está en el buen vivir de los pueblos originarios, ¿no? En donde se entiende la relación entre el ser humano y la naturaleza. Y también empezamos a ver que en estos territorios existen además otras vulnerabilidades, como son las regiones más afectadas por los sismos, las regiones también en donde hay mayor cantidad de pueblos originarios, las más afectadas por pobreza, huracanes, inundaciones, y entonces cuando traslapamos todo esto, pues se vuelve un cóctel, ¿no? de múltiples retos que hay que enfrentar. Y es por eso que entonces empezamos a generar nuestra asociación civil con esta visión de tener estas fases de participación en donde primero partimos del entendimiento del territorio para después generar una arquitectura participativa. La gestión social se vuelve muy importante, ¿no? Este respeto a las estructuras sociales comunitarias que hay ya presentes en los territorios. La gestión de fondos es uno de los grandes retos que enfrentamos como asociación civil,
pero también tenemos este gran objetivo de tener una agencia sobre las políticas públicas del país, precisamente para poder cambiar estas normativas que no permiten que se conserven estas formas de habitar. Y en ese sentido, estas fases no son algo lineal como lo presentábamos en el esquema anterior, un poco nada más para comprenderlas, sino más bien es un pensamiento recursivo, es un bucle, ¿no?, de constante aprendizaje y retroalimentación, en donde el principal objetivo es ir generando este conocimiento colectivo. A partir de un diagnóstico participativo de este entendimiento socioterritorial, de estas estrategias de implementación del diseño participativo y de estas acciones colectivas que nos llevan a un nuevo momento de reflexión. Y bueno, de los primeros proyectos que realizamos fue este ejercicio de producción social de vivienda, una comunidad que está a una hora del centro urbano más cercano, es muy pequeñito este centro urbano, pues Salas del Progreso, se llama Tepetzinta en la localidad. Y cuando llegamos a la comunidad, lo primero que nos comentaron es que había por un lado muchísimo bambú y por otro lado había un hacinamiento y una necesidad muy fuerte de vivienda. Se había perdido un poco ya la técnica de cómo usar el bambú, y entonces les propusimos realizar una colaboración para ver cómo podíamos aprovechar ese bambú, que la gente incluso ya estaba desmontando y lo dejaba pudriéndose, ¿no?, para poder sembrar café, para poder sembrar la milpa. Entonces empezamos a generar una colaboración y partimos de esta investigación y de este entender, ¿no?, cómo es el lugar y el territorio. Y entonces generamos unas fichas de trabajo con la comunidad, en donde íbamos tratando de comprender cómo era el sistema constructivo, cuáles eran estas características físicas, ¿no?, cómo era esa forma de habitar en el lugar, cómo se usaba el material y cuál era el sistema constructivo que hoy en día estaban reproduciendo a partir de los subsidios federales, que es este apoyo que da el gobierno o este dinero que da el gobierno para la producción de vivienda. Y lo que encontramos es que después de sistematizar 30 hogares de las familias que decidieron participar, de hacer estas comparativas y de irlas entendiendo, pudimos comprender que la vivienda está relacionada completamente con el territorio, con los espacios productivos. Pudimos comprender que en este espacio, que es el número 1, que es el salón, es en donde se seca el maíz cuando lo cosechan, donde se seca el café cuando lo cosechan también, y en donde se van haciendo todos estos adornos para los santos patronos con orquídeas, con flores que hay en esta región. Una región muy rica en bienes naturales. El ecosistema se llama Bosque de Niebla y llueve 300 días del año en este lugar, ¿no? Es un ecosistema muy importante para la recarga de acuíferos en la región. Empezamos a entender también que el pórtico era un espacio en donde la gente se sentaba a platicar, en donde existe la convivencia comunitaria, en donde la cocina, por ejemplo, es un espacio que por lo regular no estaba consolidado y en donde las habitaciones, en caso de existir, estaban en la parte posterior. Sin embargo, en este salón se pone también el altar, ¿no?, al santo patrono, y es el corazón del hogar, es el espacio principal. Y empezamos entonces a sistematizar, ¿no?, cuántas viviendas tenían el salón, el pórtico, el baño, el altar, la cocina presente, qué lugares eran los que estaban más ausentes, cuáles eran los que las familias reconocían que se requerían tener en las viviendas para tener una mejor calidad de vida. La cocina, por ejemplo, no estaba tan presente, pero era lo que más las familias resentían de no tener, ¿no?, para su vida cotidiana. También un análisis que hicimos sobre qué espacios eran públicos, cuáles eran privados, cuáles eran interiores, exteriores, y cómo se interrelacionaban, ¿no? Veíamos que el baño estaba alejado de la vivienda y entonces empezamos a tratar de comprender por qué ocurría eso, y en algunas comunidades es algo relacionado con la forma de habitar y la identidad cultural. En este caso era por un tema de falta de agua en la vivienda, ¿no? Entonces, desde ahí empezábamos a ver, bueno, cómo es que la vivienda falta agua cuando es un lugar en donde es uno de los bienes que más abunda. Y este es el sistema constructivo que se estaba promoviendo: losas planas, cimentación, viviendas de 40 y tantos metros cuadrados.
en donde los pobladores tenían que consolidar tanto cocinas como pórticos para poder conformar lo que en verdad es la vivienda en el lugar, ¿no? Y este sistema constructivo pues resulta inapropiado para el grado de humedad que hay en la región, humedad por piso, humedad de techumbre, y nos parecía bastante grave que a los 5 o 10 años de haber construido tu vivienda, con el único recurso que puedes obtener de las instituciones gubernamentales, pues tu vivienda estuviera en esas condiciones, ¿no? Y esto está muy relacionada con la pregunta que ahorita realizaba el compañero. Cuando metemos un sistema constructivo a una región, que no es, evidentemente el mantenimiento se vuelve muy caro y muy complejo, ¿no? Aquí en la comunidad no hay los recursos económicos para estar dándole mantenimiento de impermeabilización a las viviendas. Y entonces se vuelve un costo agregado en donde cada año tienen que impermeabilizar y si no lo hacen, ocurren este tipo de filtraciones de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar un sistema constructivo para más apropiado precisamente a las condiciones culturales y ambientales de la región? Algo que nos externó la comunidad es que no tenían una técnica desarrollada con el bambú, que se había ido perdiendo con el tiempo, y entonces solicitaron 4 talleres de capacitación técnica con estas temáticas principalmente, y la comunidad hizo una asamblea, generó un comité para este proyecto y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? En esta ocasión trabajamos con compañeros que consiguió fondos para traer un grupo de ingenieros de Colombia que trabajan en el eje cafetalero de Colombia precisamente para capacitar a comunidades rurales en el uso del bambú, ¿no? Y entonces en Colombia pues hay una experiencia mucho más grande que en México respecto al uso de este material. Por eso es que decidimos entonces colaborar con ellos. La comunidad puso todo el bambú, pusieron las parcelas, pusieron la mano de obra y se fueron haciendo estos diversos talleres para aprender a usar tanto las máquinas, que también se consiguieron a través de donativos, como el bambú mismo, ¿no? Cómo cortarlo, cómo cosecharlo, cómo dejarlo secar, en qué fase el linaje se debe de cortar, qué tratamiento debe de recibir, etcétera. Y además, en estos talleres de capacitación técnica, también se abrieron espacios de diálogo para hablar acerca del modelo de vivienda que se podía implementar en la región. Y es ahí cuando entonces empezaron a hacer todas estas pruebas, todos estos cortes de bambú, ¿no? Todas estas podas correctas también en las parcelas, y se generó este nuevo modelo de vivienda en donde lo que ocurría es que únicamente se consolidó las habitaciones y se integró el baño a la vivienda, que fue una decisión de los pobladores, ¿no? Aquí fue muy difícil hablar acerca del baño seco por el grado de humedad que hay en la región y también porque culturalmente hablando había un rechazo hacia esa ecotecnología. Entonces, más bien lo que se incorporó fue una captación fluvial y un tratamiento a través de biodigestor en el tema de las aguas residuales. Como pueden observar, el tema de los espacios interiores, exteriores, públicos o privados quedaron de la misma manera, únicamente se integró el baño, y el baño se podía acceder por fuera de la vivienda o por dentro de la vivienda. Eso ya sería una elección de cada uno de los pobladores. En el caso de México, cuando recibes un subsidio para construir una vivienda dentro de la política pública, te dan 3 meses para construirla. Entonces, cuando usamos materiales naturales y cuando usamos sistemas constructivos tradicionales, esto se vuelve muy, muy complejo porque son procesos largos. O sea, hay que dejar secar las maderas un mes, hay que cortarlas, hay que hacer trabajo colectivo, hay que hacer ensambles artesanales y manuales. Entonces, ¿cómo podríamos enfrentar este reto de la temporalidad que pone la política pública? Decidimos entonces hacer un sistema de paneles modulares, como pueden ver ahí todos tienen las mismas dimensiones, y entonces con una única pieza de columna, con un único panel y con 3 tipos de cercha o de estructuras para la techumbre, es que lográbamos construir esta vivienda, de manera que una vez que se tuviera la cimentación, el ensamble de la vivienda nos tomará muy poco tiempo. Y estas son las piezas que se hicieron, y además nos permitía tener una versatilidad de decir, tú puedes decidir en dónde colocar
colocas puertas y ventanas según la orientación de tu vivienda respecto al sol, ¿no? Tú puedes decir, yo abro este panel lo cierro, y entonces también era una adaptación a las cuestiones climáticas. Estos esquemas son un poco para representar el uso del agua, ¿no? Se inclinaron las losas para poder captar el agua, se dividieron aguas negras de aguas grises para tratarlo a través de biojardineras, las grises, y las negras a partir de un biodigestor, y se usaron estrategias de bioclimática básicas, ¿no? De asoleamiento, aleros para la protección del propio material, rodapiés para despegar el material de la humedad y que no ocurriera lo que pasaba en las viviendas de bloc, ¿no? Y también se contempló el avance progresivo de la vivienda, cómo podía iniciarse la vivienda con un módulo que fuera habitable, ¿no? Este espacio de habitación de salón, altar y la cocina, pero que luego progresivamente pudiera ir creciendo según el ritmo y las necesidades de las personas. Entonces, la comunidad aportó, después de todos los talleres de capacitación técnica, donaron un terreno que es comunitario, colectivo, aportaron todo el bambú, la piedra salió del mismo terreno, se hicieron incluso rituales, ¿no? para bendecir la obra el Día de la Santa Cruz, que es muy importante aquí en México, y también se sumaron las alumnas y alumnos del bachillerato rural para participar en la construcción de estos espacios, ¿no? Estos son los paneles que les contábamos. Hace un momento se hicieron también pruebas de tierra, pero debido al grado de humedad que hay en región y que estábamos ya en la temporada de lluvias, no se alcanzaba a secar, ¿no? El bajareque. Entonces, ahí la comunidad decidió que mejor, en lugar de ponerle su último acabado con una capa de tierra, se le pusiera con un mortero, ¿no? Y esto con la intención de que no era la temporada adecuada para construir con tierra. Y eso también fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Hay que usar los materiales justo de acuerdo al momento en el que es adecuado usarlos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, se hicieron todos los montajes de estas cerchas, aquí están las alumnas, ¿no? Del bachillerato rural de la comunidad. Ellas participaron tanto en los talleres de capacitación como en la obra, y esto es algo que para nosotras es muy relevante. Hemos visto cómo los sistemas constructivos con materiales locales permiten la participación de mujeres y niñas y niños en los procesos constructivos, ¿no? En cambio, cuando construimos con bloc, cuando construimos con cemento, para las mujeres es muy difícil que participemos, porque no podemos cargar un bulto de cemento de 50 kilogramos, pero sí podemos cargar bambú, pero sí podemos cargar adobes, podemos cargar otro tipo de materiales, ¿no? Entonces todas las alumnas también tuvieron una participación fundamental en este proceso constructivo, y este es el primer ejercicio de vivienda que logramos de la mano con la comunidad. Como verán, estructuralmente usa el bambú completamente, todo el rodapiés de la piedra de ahí mismo el terreno, lo cual ahorraba mucho los acarreos. Techumbre, por ser el bambú un pasto tal cual, no podemos poner un material pesado encima de la estructura de bambú, entonces se eligió una lámina, pero es una lámina ecológica que se produce aquí en México con todos los residuos de las pastas de dientes y del aluminio de grado alimenticio, por lo cual no es tóxica como la lámina de asbesto, y además es térmica y acústica, es decir, no se calienta, y cuando llueve no emite ningún ruido, ¿no? Entonces era un material bastante idóneo para esta vivienda. La vivienda tiene un total de 90 metros cuadrados, tiene 350 de altura, tiene escapatorias para el aire caliente, conserva el corredor que la comunidad anhelaba, ¿no? Y tiene también ventilación cruzada, cosa que le faltaba a algunas viviendas y por eso también se acumulaba la humedad. Y bueno, estábamos como bastante contentas, se hizo una fiesta de inauguración para la vivienda. Sin embargo, cuando tratamos de pedir subsidios federales ante la Comisión Nacional de Vivienda para reproducir este modelo en la localidad, nos dijeron que no se podía porque se estaba usando el bambú y que el bambú no era apropiado. Durante estas imágenes, ella es Jessica fue de las pioneras de la escuelita rural, que es otro de los ejercicios que les vamos a compartir.
Y bueno, aquí esto fue días después de la fiesta, en donde ya habían puesto al patrono, ya habían hecho el altar de la vivienda, hicieron todo un ritual de saumerio, fue una celebración bastante emotiva, pero como les platicaba, pues llegó el momento rudo de enfrentarse a la política pública, y por mucho que les demostramos que cuando existe nada más la Comisión Nacional de Vivienda, que es la CONAVI, aportando el recurso económico, pues las viviendas son de 2,40 de altura, tienen 48 metros cuadrados, el tiempo de construcción es de 3 meses, y hablando cualitativamente, no hay diseño participativo, no hay mano de obra comunitaria, no hay materiales locales, no hay manejo adecuado de agua y energía, no hay transferencia e intercambio de conocimientos, y no hay un sistema constructivo adecuado a la región. Pero cuando se hace un proceso colaborativo, como menciona la producción y gestión social del hábitat, intersectorial, interactoral e intercultural, lo que sucede es que se potencian las cualidades tanto cuantitativas como cualitativas de la vivienda. Y el argumento que nos daba la CONAVI del por qué ocurría este rechazo hacia usar recursos federales para la producción de la vivienda es porque existe un catálogo de precariedad en donde argumentan que todas las viviendas que están hechas con lámina de cartón, metálica, de asbesto, en barro, bajareque, carrizo, bambú, palma o madera son viviendas precarias. En México estos materiales se consideran precarios desde la normativa y están, digamos, vetados para la construcción, a menos que sean con fondos privados, ¿no? Y esto nos parece un gran absurdo porque entonces están negando por completo el derecho a las formas tradicionales de habitar en nuestro país, están negándole a los pueblos originarios el uso de sus materiales, de sus sistemas constructivos y de sus saberes constructivos, ¿no? Están abonando a un proceso de colonización en donde únicamente se validan las formas cubanas de habitar, ¿no? Por otro, veíamos que el Programa Nacional de Vivienda se incentivaba el uso de los materiales según de la región, y también se incentivaba que las localidades rurales y las comunidades indígenas diseñaran su espacio, ¿no? Entonces, vimos también que se contraponen los programas de vivienda con la ley de vivienda, con las operativas de los subsidios de vivienda. No hay un diálogo entre las instituciones, ¿no? Y entonces nos cuestionamos cómo es que pueden los pueblos originarios conservar su hábitat cuando se les empuja a usar materiales industrializados y sistemas constructivos inapropiados o ajenos a sus formas de habitar. Y ahí es cuando decidimos hacer una colaboración con la Unión de Cooperativas Tostepan-Titatanisque, que son unas cooperativas que hay en la región. Son más de 40,000 cooperativistas nahuas y totonacas, pertenecen a 2 culturas originarias de México, y lo que han logrado en la región es impresionante, ¿no? Ellos lograron cortar los intermediarios y los coyotes, se llaman acá, ¿no? Los que llegan a los campesinos y les compran muy barata su cosecha y sus productos y los venden carísimos o los exportan, ¿no? Entonces ellos lograron cortar a los coyotes, a los intermediarios, se organizaron colectivamente, y hoy en día son los propios campesinos los que exportan a Japón, a Alemania su café, ¿no? Sin ninguna clase de intermediarios. Entonces, ellos también están interesados, tienen una cooperativa que se llama Ojta, que es bambú en la lengua originaria, y entonces les propusimos colaborar para enfrentar juntos este reto de la política pública. Y lo que sucedió es que a través de la cooperativa de bambú, entonces se empezaron a dar nuevamente talleres de capacitación, ¿no? La cooperativa de bambú, estos jóvenes todos eran nuevos en la cooperativa, no habían trabajado con bambú antes, y ahí es donde se produjo un conocimiento en escala. Los ingenieros de Colombia que habían ido a la comunidad a capacitar a la gente de la comunidad, ahora era la gente de la comunidad, como mi compañero Iván, que ven ahí de espaldas con el chaleco de comunal, quien capacitaba a sus propios compañeros de otras comunidades. Entonces, así es como aseguramos que el conocimiento se quede en la región, ¿no? Y no depender todo el tiempo de agentes externos. A partir de ahí se dieron talleres de capacitación otra vez, cómo cortar el bambú, en qué época cortarla, cómo usar las maquinarias, cómo usar la herramienta, cómo hacer nuevamente estos paneles,
y cómo entonces eliminábamos el bambú como uso estructural para poder acceder a los subsidios federales. Y entonces, después de todo este proceso de aprendizaje que tuvo todo este grupo, algo muy importante para nosotras es que no buscamos la perfección de las obras. Las obras mismas son un proceso de escuela, son un proceso de aprendizaje en donde no buscamos que queden perfectas, sino que precisamente la gente pueda aprender, ¿no?, de ese proceso. Al final lo que logramos fue este segundo ejercicio de vivienda, en donde, como verán, sustituimos el bambú de su uso estructural, o sea, se eliminó el bambú como columnas, se crearon marcos con castillos y cadenas, ¿no?, de concreto tradicional, para poder eliminar el uso estructural y poder acceder a los subsidios. Y esto con la finalidad de que se conservaban todos los paneles, toda la estructura de la techumbre, y el rodapié lo sustituimos por un rodapié de bloc. Pero este bloc tiene una particularidad, que es que no es un bloc que la cooperativa va y compra a una casa de materiales. La cooperativa, frente a los retos que le pone la política pública, hace muchos años decidió crear una propia cooperativa de materiales. Entonces, lo que hace la cooperativa es que cuando llega el subsidio de la federación, en lugar de ir y comprarle bloc a alguien más, lo autoproducen. Este bloc es producido por la propia gente de la localidad, de manera que genera empleos locales y que el dinero se queda en la comunidad y no se fuga comprándoselo a una empresa, ¿no? Entonces, nosotras, algo que entendimos con este proceso, un aprendizaje que integramos, es que no hay que satanizar o estigmatizar los materiales, sino hay que analizarlos desde los tres ejes de la sustentabilidad. El primero de ellos es el aspecto productivo-económico, el aspecto sociocultural y el aspecto territorial ambiental. Entonces, este blog quizá no cumple con un beneficio territorial y ambiental, porque usa materiales industrializados, pero sí cumple con un beneficio social y con un beneficio económico para las comunidades de la región, ¿no? Y ahí nos hizo empezar a comprender esta interrelación y esta complejidad de la selección de los materiales y qué impacto generan en las localidades, ¿no? Lo que logramos con este ejercicio de vivienda fue que se conservaron las alturas de 350, hubo una reducción de 20 metros cuadrados, de 90 pasamos a 72 metros cuadrados. Sin embargo, aún estábamos 20 metros cuadrados arriba de lo que se lograba enteramente usando un bloc y se conservaba la altura, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurrió es que la Comisión de Vivienda abrió el primer concurso de vivienda rural del país, y entonces nosotras participamos en conjunto con la cooperativa e inscribimos esta vivienda mientras estaba en su proceso constructivo. Inscribimos la vivienda al concurso y ganó medalla de plata, ganó el segundo lugar, premiado por la federación. Al final, cuando llegamos a la premiación, por otro lado, la cooperativa ya había solicitado un subsidio federal para la construcción de esta vivienda y fue negado nuevamente por el uso del bambú. Entonces, cuando llegamos a la premiación, les dijimos, bueno, hagamos un trueque, cambiemos la medalla de plata por una punta para entender por qué estás premiando algo que por otro lado lo estás negando el uso de los materiales locales. Entonces, nos permitió abrir un diálogo con la política pública que desde hace 5 años mantenemos, que estamos tratando de llevarlo a una realidad en la transformación de las normativas de construcción. Firmamos un convenio con la Comisión de Vivienda para hacer una investigación de los materiales naturales y poder entonces, digamos, legalizarlos, ¿no? Que más que legalizarlos es básicamente que las instituciones entiendan que son un derecho, ¿no?, el uso de estos materiales. Y bueno, a partir de este ejercicio no se logró replicar, ha sido muy complejo en el tema de acceso a los subsidios. Sin embargo, lo que sí permitió, y este es el último de los ejercicios que les quiero compartir, es que una vez que la comunidad de Tepetzintan se involucró en el primer ejercicio y en el segundo ejercicio de vivienda, y que las alumnas y alumnos pudieron participar de estos procesos, nos dijeron, oigan, ya tenemos nosotros conocimiento del bambú, en nuestra comunidad hay muchísimo bambú y no tenemos escuela en la comunidad. Entonces, necesitamos hacer nuestro propio espacio educativo y nos pidieron colaborar,
nos pidieron que fuéramos madrinas de la primera generación que egresaba y como regalo nos pidieron acompañar un proceso para que ellos pudieran diseñar su propia escuela y autoconstruirla, lo cual nos pareció de lo más conmovedor y maravilloso. Entonces empezamos a colaborar con las alumnas y los alumnos de la comunidad para hacer entonces de nuevo estos talleres de diseño participativo, ¿no? Y los principales objetivos de la escuela, para resumírselos un poco, era que tanto las chavas como los chavos cuando salían de la prepa tenían que irse a la comunidad, tenían que irse o a un centro urbano o tenían que irse a Estados Unidos, ¿no? Entonces su principal objetivo era generar una educación intercultural apropiada a su realidad que les permitiera realizar oficios que se quedaran en su comunidad, que no tuvieran que irse de la localidad. Y esta es una modalidad, ahí vimos de nuevo otra vez la política pública en las instituciones, porque es una modalidad de bachillerato rural digital, en donde lo que ellos piden es que todos se manejen a través de plataformas digitales, pero en la comunidad no hay internet para acceder a esas plataformas digitales. Entonces, de nuevo nos encontramos con programas educativos institucionales inadecuados completo al contexto de las personas, ¿no? Entonces hicimos talleres de diseño participativo en donde los alumnos expresaron a través de maquetas, a través de propuestas, a través de planos, cómo querían construir esta escuela, cuáles eran los espacios que debía de contener esta escuela, y fue un proceso de 5 talleres de participación. Y en realidad nos dimos cuenta de lo maravilloso que es el diálogo y el intercambio de saberes. Si nosotras hubiéramos diseñado esa escuela bajo nuestro propio imaginario, le hubiéramos puesto dirección, le hubiéramos puesto prefectura, le hubiéramos puesto biblioteca, le hubiéramos puesto espacios según nuestro imaginario urbano, ¿no? Según nuestra propia experiencia de vida. Pero en realidad, cuando los alumnos empezaron a hablar de lo que deseaban, nos dimos cuenta que lo que estaban ellos pensando era casi una revolución educativa, ¿no? Lo que ellos pensaban es: queremos huertos, queremos recuperar la medicina tradicional, queremos recuperar la herbolaria, queremos recuperar técnicas de cultivo, queremos oficios, queremos aprender a construir con bambú, queremos recuperar los textiles tradicionales de la comunidad y queremos educación en nuestra propia lengua, ¿no? Ellos reconocían que no hay material didáctico en su lengua originaria, entonces ellos se pusieron la meta de producir material para las próximas generaciones en su propia lengua, ¿no? Y entonces ahí es donde vimos que nuestro rol como arquitectas es más ser intérpretes, ¿no? Es reconocer que tenemos otro esquema de pensamiento, otra forma de vida, pero que es precisamente la escucha y la empatía lo que puede lograr que conjuntemos ideas y estrategias, y en donde entonces nuestro rol es facilitar espacios de diálogo y acompañar, tanto técnica como socialmente, las decisiones de los habitantes, ¿no? Cada uno de los equipos presentaron esos planos que sistematizamos de esta manera, y esos son los espacios, ¿no? Hablaban incluso de una tienda comunitaria para vender sus productos, para producir también mermeladas con las frutas que hay en la región y las temporadas. Entonces, veíamos que era algo súper complejo que involucraba espacios productivos, espacios de servicio, recreativos y espacios de aprendizaje. A partir de ahí, de nuevo, todo un sistema bioclimático de captación de agua, que esa es nuestra aportación, ¿no? Ellos deciden qué es lo que necesitan, qué es lo que se quiere, y nosotras, nuestra parte del diálogo es decir, eso que tú deseas, técnicamente tenemos estas múltiples opciones para resolverlo. ¿Cuál eliges tú? Vamos a reflexionar sobre cada una de esas opciones y al final tú decides cuál es la opción también técnicamente hablando. Este es el proyecto como se planteó, ¿no? Según lo que recogimos de la participación. Como pueden ver, se usa el mismo sistema constructivo que ya los jóvenes habían aprendido y habían experimentado en el ejercicio de vivienda. Y a partir de ahí, pues entonces se empezó todo un proceso de plantear todo ante la comunidad, generar estrategias, generar comités de trabajo, quién se encargaba de qué actividades, cuáles eran los roles. Se creó el comité educativo de padres de familia y el comité de alumnos. Aquí las compañeras están muy sonrientes porque eligieron a
a doña Mica, una señora increíble con la que tenemos una relación muy cercana ahora, y doña Mica no quería ser parte del comité y entonces le hicieron ahí un poco la maldad y por eso tienen sus sonrisas pícaras. Y entonces se dividió la obra en estas etapas constructivas, tanto las chavas como los chavos se pusieron manos a la obra, los papás también, ¿no? Hay 3 papás de la comunidad que tienen el oficio de albañilería y entonces ellos se ofrecieron a aportar su texto, su trabajo, se empezó a trabajar y entró una nueva generación de estudiantes en todo este proceso que lleva más de 3 años ocurriendo, y entonces la misión de la generación que va a salir de la escuela es capacitar a la generación que entra en cómo se corta el bambú, cómo se usa el bambú, y de nuevo ahí el compañero Iván, ¿no?, el machete de la pintura, enseñando a las nuevas generaciones también. Entonces, es la manera en la que aseguramos que el conocimiento siga circulando dentro de la escuela, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay 11 alumnos egresados que trabajan la construcción de bambú en sus propias comunidades y que no tuvieron que irse a trabajar de albañiles a las ciudades, ¿no? Y eso es un indicador que a nosotras pues, nos llena bastante el corazón, ¿no? Empezaron a dividirse la excavación, a cada alumno le correspondía tantos metros y miles de excavación, empezaron a colaborar, la piedra nuevamente salió de ahí, del mismo terreno. Estos son los padres de familia, se hicieron faenas o tequios, no sé cómo le llamen también en sus lugares, pero es este trabajo colectivo que se organiza y que se aporta para un beneficio comunitario y del cual no hay una remuneración, ¿no?, más que lograr el objetivo común. Conseguimos un donativo de tabiques porque de nuevo la normativa no permitía que se usara bambú para la construcción de un espacio educativo, porque entonces no les iban a dejar a las alumnas y alumnos desde la Secretaría de Educación Pública usar el espacio. Entonces tuvimos que hacer un sistema constructivo con tabique, también no usar columnas de bambú, y lo que llevan las señoras en las bolsas es el acarreo del tabique, ¿no?, que lo dejaban a pie de carretera y había que subir la montañita para poderlo llevar. Entonces las mamás también acarreaban los tabiques, las alumnas, los alumnos, todos se metieron con el pico y la pala. Las chicas de verdad tienen un potencial impresionante, o sea, los testimonios que nos daban después era, nosotras creíamos que no podíamos participar de la construcción, nos dimos cuenta que sí, y ahora sabemos que también podemos construir, ¿no? También había muchos momentos de relajo, de risa, de compañerismo, ¿no? Se disfrutaba también el proceso y por supuesto que también estaba los abuelos, ¿no?, también en el proceso de construcción. Entonces esto fue todo un aprendizaje, se bajaron distintos fondos de distintos lugares, ¿no?, de distintas fundaciones, asociaciones. Este es el herrero de la comunidad, él se encargó de producir todos los paneles, todos los tejidos que se ven ahí lo producían las chicas. Iván era el encargado de supervisar también la obra, Iván es de la comunidad. Entonces se generó todo un equipo de trabajo, quien está ahí de blusa rosada es precisamente doña Mica, Iván trae el sombrero, profe Pablo está al centro, el profe Goyo a la derecha y don Samuel de Porra, todo el equipo encargado de coordinar todo el esfuerzo comunitario. Y este es el proceso en el que estamos ahora, ya se logró un módulo de servicios, de baños, y ya se logró la construcción de 2 aulas. Todo esto es autoconstruido con la comunidad, no ha habido mano de obra externa, no ha habido una estructura de por medio. Hay muchos aprendizajes, hay muchas mejoras técnicas que se pueden hacer, ¿no?, pero creemos que el logro es significativo. Todas estas bancas fueron recuperadas también de una escuela primaria que ya las iba a tirar. Entonces el profe Pablo se puso súper alerta, súper pilas, las recuperó, las lijaron, las pintaron. Entonces hay todo un entusiasmo, ¿no?, hacia el proyecto, hacia el proceso comunitario. Muchas alumnas y alumnos ya no iban a clase porque tenían que ir hasta el centro urbano cercano y eso les costaba dinero en pasaje. Y ahora la matrícula de la escuela no atiende solamente a la comunidad de Tepetzintan, sino que atiende a otras 6 comunidades, ¿no? Y eso es también un muy buen indicador para nosotras. Entonces, ahora lo que está haciendo el profe Pablo en la escuela es que bajó fondos, que también nos impacta la autogestión del profe y de las alumnas y alumnos,
y bajaron fondos para que podamos empezar la segunda etapa de la escuela y además para poder implementar talleres de capacitación, ¿no? Los ingresos que hemos tenido hasta ahora se han distribuido de esa manera, ¿no? En talleres de capacitación, en mano de obra, en materiales, en gastos operativos, que son traslados viáticos, pero lo que más nos gusta es que dentro de la comunidad se ha quedado el 92% de los recursos económicos, el 8% desde fuera de la comunidad, que son los materiales industrializados que se tuvieron que comprar, pero esto también habla de cómo se está potenciando económicamente el trabajo, ¿no? Dentro de la localidad. Estas son las regiones, las 7 comunidades que atiende hoy en día la escuelita, ¿no? Ahí está Cozamalomila, Ayotzinapan, Vixapan, como distintas comunidades. La proporción entre hombres y mujeres ha subido la inscripción de las mujeres en la comunidad y eso nos da muchísimo orgullo. Hay ya hoy en día 80 alumnos graduados, ¿no? De los cuales ya vemos que hay alumnos que conforme van avanzando las generaciones, cada vez más hay alumnos que ingresan a la universidad, ¿no? Y que continúan sus estudios y eso también nos da muchísimo gusto, ¿no? Hoy en día lo que están haciendo son estos talleres que el profe Pablo consiguió los recursos, tienen un taller de huertos y de medicina tradicional, un taller de dibujo y de pintura, un taller de textiles y de costura, un taller de cómo hacer composteo y un taller también de productos regionales, ¿no? Dulces, conservas. Entonces, estas son imágenes ya de los talleres, ¿no? Y de lo que han estado haciendo los jóvenes. También tienen sus propias campañas de reciclaje. Y pueden ver ahí al fondo, nosotras hemos conseguido libros porque no tenían material didáctico y ellos han construido sus propios libreros, ¿no? Aquí están las chicas haciendo conservas, mermeladas dentro del agua, ¿no? Estos son dulces regionales que también empezaron a hacer. Y ella es Jessica, la que aparece en las primeras imágenes de la construcción de la primera casa. Hoy en día ella es egresada y es maestra de la escuela. Ella diseñó esta escuela y ahora es maestra ahí. Y ella es la primera maestra que da clases 100% la lengua originaria, ¿no? Y eso está cambiando muchísimo la perspectiva de aprendizaje en la comunidad. Hoy en día están produciendo cuentos, tanto en español como en náhuatl, ¿no? Este es el taller de producción de cuentos y de leyendas también. Van y entrevistan a sus abuelas, a sus abuelos, recopilan historias orales, y todo esto se consiguió ahora una beca donde se van a publicar poemas y cuentos de las y los jóvenes, ¿no? A nivel nacional. Entonces, eso también nos llena como de muchísimo orgullo. Este es el taller de bambú. Todos los jueves las aulas se convierten en talleres de oficios, entonces ahí están también las chicas participando en hacer las bancas. Para esta segunda aula que está en construcción, ellos están haciendo ya las bancas, hicieron un prototipo, lo estuvieron probando, viendo cómo funcionaba, y este es el maestro del taller de bambú. Entonces ahí están haciendo sus pruebas, sus modelos, ¿no? Cuál funciona, cuál no, cuál resiste más. Este es un techado que están haciendo para las plantas que requieren un poco de sombra. Aquí están ya los semilleros de lo que están empezando a producir. Estos son la zona de composta, ¿no? Este es el huerto ya que hay en otra sección, en otro lado de la escuelita ya más avanzado, ¿no? Que está como más terraceado. Y pues bueno, este es un poco de lo que están recopilando, incluso de información sobre plantas medicinales, cómo usarlas y cómo funcionan, en qué temporada del clima se dan, para qué se funcionan. Y este es el taller de dibujo en donde experimentan, ¿no? Hemos visto que hay un talento impresionante. Ahorita están haciendo unos cómics con los cuentos, los están ilustrando ellos mismos como a manera de cómics, y vemos que hay un talento impresionante, ¿no? En la comunidad para el dibujo, para los oficios. Entonces, pues hemos estado viendo con este proyecto el potencial que puede tener la organización colectiva, ¿no? Esta chica, por ejemplo, que sale en primer plano en la imagen, es de secundaria, y ella pidió permiso en su secundaria para todos los jueves ir al taller de costura, para poder aprender un oficio que le permitiera
ayudar en su casa, ¿no? Con los temas económicos, y en la secundaria le dieron permiso. Entonces ya incluso empieza a existir interés desde la secundaria por ir a estos talleres, y por eso es que ha permeado a otras comunidades también la información, ¿no? de lo que está ocurriendo en la escuelita. Estas chicas están planeando su vestido para la graduación, ¿no? Que antes lo tenían que pagar y tenían que hacer rifas, y ahora ya aprendieron a costurar y ellas mismas van a hacer sus propios vestidos para su graduación. Entonces vemos que el potencial de la organización colectiva, el potencial que puede tener el trabajo en conjunto, y sobre todo la visión, ¿no? de reconocer que nadie más que los propios pobladores son los que deben de dirigir estos procesos, tiene de verdad un impacto social importante, ¿no? En este momento estas imágenes son porque esta compañera que está al centro con la computadora, ella lo que hace es acompañar procesos de cooperativas productivas de mujeres, ¿no? Entonces, como nosotras no tenemos esos conocimientos y esos saberes, convocamos a que ella colaborara, se llama Dulce, y entonces ahora las mamás de las alumnas también se van a integrar al taller textil, ellas con la recuperación de las técnicas de bordado tradicionales, ¿no? Y este es un poco, pues, de los fondos totales que se han recaudado, de las aportaciones comunitarias, de las aulas construidas. Se han impartido 23 talleres en total en la comunidad. Hay 4 comunidades aliadas que han ido a hacer tequio a la comunidad, ¿no? Entonces, además de las alumnas y alumnas que van desde otras localidades, y pues eso es poco de lo que quería compartirles en este momento. No sé si ha sido un poco largo como la exposición, espero no haberlos aburrido mucho. También tengo el manual, se los puedo poner en el chat. El manual es público para que lo puedan ustedes consultar, está en nuestra página, está para libre descarga. Este manual es para otro proyecto, pero ahora se los pongo en el chat para que puedan ver este manual de autoproducción también. Mariana, yo pienso que todo, por el tipo de preguntas que nos están haciendo de todas índoles dentro del chat, creo que tenemos diferentes, o sea, han visto diferentes aspectos de lo muy impactado la arquitectura dentro de una comunidad, cómo la participación ha sido importante para generar ese tipo de procesos. Yo creo que en Latinoamérica, como conversaba contigo anteriormente, y creo que es prudente compartirlo, en toda Latinoamérica, cada vez que hemos visto tus primeras presentaciones de las casas y demás, es la misma réplica, por lo menos en Panamá. Se replican todos los aspectos políticos, los obstáculos políticos, los obstáculos culturales, la falta de reconocimiento de los saberes de los pueblos originarios, de las personas que trabajan y conviven en su comunidad, la importancia de la participación, no solamente decir yo quiero, sino decir este es mi modo de vida, esta es mi cultura, esta es mi tradición, esta es mi forma de vida, quiero que se integre todo esto dentro de todos los proyectos, tan pequeños como una casa, como centros comunitarios, escuelas y demás. Tenemos aquí participación de varios sectores. Panamá es muy diverso, pueblos originarios, tenemos afrodependientes, tenemos personas del interior, campesinos, productores, empresarios. Creo que tenemos un grupo bastante dinámico dentro de Panamá, y la necesidad se ha visto muy marcada estos últimos años, especialmente por lo que acabas de decir. También creo que es necesario el cambio en la academia. Lo tocaste muy claramente, tanto en la academia como la formación del arquitecto, como la formación de los estudiantes. Nos meten en 4 paredes y nos dicen el concreto es bueno, el acero es bueno, todo lo demás descártalo. Y hablamos mucho de estos últimos años de los objetivos de desarrollo sostenible, y hablamos de sustentabilidad, y me encantó esa frase cuando dice, mira, realmente la verdadera sustentabilidad está en los saberes de como constructivos originales, no poner paneles, no traer refrigeradoras inverters, no traerse aires acondicionados que lo que crean es un tema mecánico y de mantenimiento que, como bien lo expusiste, al final es un tema de costos dentro de 5, 10, 15 años.
Entonces, yo realmente creo, y ahora vamos a comenzar a leer las preguntas, que vas a encontrar que muchas de ellas no solamente el impacto en el tema de la arquitectura, sino en la forma de vida. Entre las primeras preguntas, comencé a rescatar pequeñas y voy a tener que irlas leyendo las del chat, pero me gustaría que por lo menos muchos aquí, quisiera que al principio, para que esto fuera más dinámico y pudieras ver por lo menos cómo estamos constituidos dentro de este país, quisiera e insto a que por favor vayamos haciendo las preguntas. Yo, por ejemplo, la primera pregunta la tengo de América, que dice: dentro de su práctica incluyen la promoción de la reforestación para crear un ciclo que asegure la materia prima para las construcciones. Entonces quisiera saber cómo. Algo que hacemos, precisamente hay otro proyecto que es la reconstrucción a partir de los sismos, y lo que vimos es que en este caso de la Escuela Rural de la región de la Sierra Nororiental de Puebla, la cooperativa ya tiene un trabajo impresionante. Más bien nosotros fuimos a aprender, ¿no? En realidad, o sea, ya tienen un manejo forestal apropiado, ya tienen un manejo de bienes naturales impresionante. Ahí bambú justamente fue integrado como una estrategia para no talar el bosque nativo, que es este bosque de niebla, ¿no?, que les platicaba. Entonces, en realidad, el bambú tiene esa ventaja, ¿no?, que cada 3-5 años ya está perfecto para cortarse y no tienes que cortar maderas que tardan 30-50 años en crecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos ya tenían integrado todo ese manejo, ¿no? En el caso de la Sierra Mije de Oaxaca, cuando hubieron los terremotos acá en México hace 2 años, con los que seguimos todavía colaborando y todavía no logra cerrarse ese episodio acá, ahí se tenían que producir 150 viviendas que se habían colapsado, pero con un sistema constructivo de adobe. Entonces, lo que generamos ahí fue un proceso de cómo hacíamos una investigación activa participativa para poder generar una estrategia de reconstrucción que no generara vulnerabilidad en el territorio, porque de pronto la producción de las viviendas pues es en pequeña escala, ¿no? Va ocurriendo una a una conforme las requieren las comunidades, pero en un momento de desastre, que se colapsan 150 viviendas, conseguir comida para 150 casas es una presión en el territorio, ¿no? Entonces, ahí también tenemos todo un proceso de investigación, y lo que hicimos fue una estrategia de cartografías participativas. Me gustaría también mostrárselos como muy brevemente. No sé si ahí ya se puede ver la pantalla. Correcto, se ve la pantalla. Les voy a pasar muy brevemente. Esto fue la introducción de la comunidad cuando llegamos. La manera en la que construimos es la inteligencia de nuestros antepasados y queremos conservarla y defenderla, ¿no? La política pública, de nuevo, el programa de reconstrucción, les decía que solo podían reconstruir con bloc o con tabicón y no con adobe, como eran sus viviendas originarias. Entonces, voy a llegar a la parte como del análisis. Lo que hicimos fue este análisis de la vivienda tradicional. Esta es la localidad, ¿no?, completamente en la cima de los cerros, muy alejada de zonas urbanas. Es la comunidad más lejana en la que hemos colaborado. Y lo que hicimos primero fue todo un proceso de diagnóstico, que ya quiero llegar ahí. Este es un diagnóstico social, de factibilidad social, con antropólogas y psicólogos comunitarios. Pero después lo que hicimos fue, quiero llegar a esta estrategia territorial para responder a esa pregunta puntualmente. Lo que hicimos fue entonces un proceso de entendimiento territorial y de las formas de habitar a partir de cartografías participativas, ¿no?, que eso es justo, empieza por acá. Entonces, de nuevo hicimos una ficha de levantamiento, un censo de daños, entender las formas de habitar, mapeamos las 180 viviendas, todo para poder comprender cómo era la vivienda en la región, cuál era el mobiliario que había dentro de la vivienda,
cómo se articulaban estos corredores, cuál era el sistema constructivo tradicional, cómo eran las cocinas, los fogones, qué tipo de materiales eran los que estaban presentes, los gallineros, los hornos de pan, ¿no?, que hay en la comunidad, y cómo muchas veces en gobierno se entiende que la casa es un espacio de dormir y en realidad la vivienda en zonas rurales es productiva y se articula del patio en donde crecen las gallinas, en los gallineros, el lugar en donde ponen a secar los granos. Entonces, tratar de entender toda la complejidad del habitar en esta comunidad, pero no solo era la complejidad en términos del solar y de la vivienda y cómo se articulaba, sino también en cuestiones territoriales. Entonces, ahí es donde hicimos esta estrategia de mapas participativos, en donde fue la misma comunidad la que empezó a registrar cuáles eran los bienes naturales que existían, qué era lo que no se podía tocar y vulnerar del territorio. Lo hicimos con niñas, con niños, con adultos, mujeres y con ancianos, ¿no?, grupos separados. Y nos dimos cuenta que las mujeres eran las que identificaban perfecto cuáles eran las cuevas que abastecían de agua en qué época del año, ¿no? Y esto porque ellas son las encargadas de cocinar. Los hombres, en cambio, sabían cuáles eran las tierras más productivas de cultivo. Entonces nos decían, esta tierra es muy buena para el adobe, pero también es muy buena para la milpa y para comer. Entonces esta tierra no se puede tocar para producir adobe. Y ahí es en donde todos estos mapas y todos estos saberes comunitarios basados en esta estrategia participativa nos permitía entender cómo no generar vulnerabilidad en los bienes naturales. Por ejemplo, en un primer momento, los ingenieros que estaban también colaborando acá, con quienes tuvimos muchos problemas, porque justo no tenían una visión holística de las cosas, decían que un llano en donde había que cruzar un río era el lugar idóneo para montar la producción de adobe, ¿no? Pero iba a haber un camión, un torco atravesando ese río y en ese lugar todo el tiempo. Entonces vimos que las niñas y los niños, ese río era lo que más representaban en los mapas, ¿no? Y dibujaban changos y dibujaban tucanes, y entonces empezamos a preguntarles que por qué dibujaban todos esos animalitos ahí. Nos decían, pues es que ahí viven esos animales. Y luego en la comunidad nos confirmaron que era una reserva de changos, una reserva de tucanes. Entonces, de ninguna manera podíamos poner un torto pasando al lado de una reserva de changos, ¿no?, y de una reserva de tucanes. Entonces, esa es como lo que nosotras vemos, ¿no?, de estas estrategias participativas que si no se hacen, uno corre el riesgo de meter la pata muy duro, ¿no? Entonces, más bien, lo que nosotras tratemos de hacer es no integrar estrategias territoriales, sino más sino tratar de que la comunidad de manera colectiva vacíe esos saberes comunitarios territoriales que ya tienen, porque han aprendido a vivir con el territorio durante muchos años, y a partir de ahí ellos mismos generan estrategias, ¿no?, sobre el territorio. Yo voy a darle la palabra para comenzar. Voy a comenzar a mencionar los nombres de las personas que quieren hacerte preguntas para que ellas mismas te lo hagan. Carmen María Rodríguez quisiera hacerte una pregunta, y a esa pregunta yo solamente quisiera añadirle algo. Tu equipo de trabajo, además de arquitectos, ¿qué otras especialidades involucra? Primero que ella te haga la pregunta y después entonces la mezclamos con esto que te acabo de decir. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte eso, como de dónde sale tu vocación hacia este tema participativo, porque además, pues como ya todos vimos, es un tema de entrega y de estar en las comunidades. Entonces, como que ¿cuál es el origen, pues? A mí me pasó personalmente que desde la carrera no me estaba haciendo como mucho clic, ¿no? No me estaba generando como motivación, ¿no? Siempre decían en mi familia que yo iba a ser abogada porque me la pasaba rezongando, ¿no? Y yo declamaba y por los derechos de los niños y tal. Siempre estaba como mucho en ese tema. Pero cuando elegí la arquitectura, lo elegí precisamente pensando en esas transformaciones sociales que se podían generar desde ahí, pero
fue muy triste para mí, incluso estuve a punto como en algún momento de decir, yo no, o sea, no tengo habilidades para esto, voy a renunciar a esta carrera, porque era muy duro que me ponían siempre en la escuela a diseñar edificios de 5 pisos, o museos, o acuarios, o cosas que para mí no tenían como mucha relación con mi contexto tampoco, porque la realidad es que nos forman de esa manera, pero no tengo yo, por ejemplo, y la mayoría de las alumnas y alumnos, no tenemos esas relaciones ni políticas ni económicas para poder desarrollar un acuario o un centro cultural de tantos millones de pesos o un hospital, ¿no? Y cuando salimos a la realidad vemos que lo que más requiere la gente de nuestra profesión es acompañamiento y asesoría técnica y no que genere su museo, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que estaba como un poco vacío el asunto y que yo necesitaba encontrar otra cosa para llenar como ese hueco que no lograba meter esa visión social, ¿no? Y fue hasta la maestría que yo logré encontrar, justamente fue mi maestro Enrique Ortiz, que logré encontrar esta visión de la arquitectura y fue como un bálsamo para el alma, ¿no? Porque ahí ya pude dirigir toda mi energía y toda mi vocación. De hecho, les voy a compartir, ayer también a las compañeras les compartí esta página, ¿no? De la Coalición Internacional del Hábitat, de la que somos parte, somos aliadas, y hay un libro muy bonito que se llama Utopías en Construcción, y ahí pueden ustedes ver en toda América Latina múltiples experiencias de producción y gestión social del hábitat, ¿no? Y respecto al equipo, somos en la asociación civil somos nada más ahora Jessica y yo y el contador, ¿no? Lo que hacemos es que como no nos podemos permitir pagar salarios de un equipo muy grande, más bien el equipo crece conforme lo requieren los proyectos, ¿no? Y vamos convocando alianzas conforme también los habitantes nos lo van demandando. Requerimos capacitación con bambú, pues hay que buscar a algunos ingenieros que nos sepan dar esa capacitación. Queremos formar una cooperativa y necesitamos quien nos dé talleres de capacitación financiera, pues vamos y convocamos a estas compañeras para la cooperativa de mujeres, ¿no? Y así vamos como creciendo el equipo. Lo que sí hacemos ahora es que a los trabajos de diagnóstico, a los primeros trabajos de campo, sí procuramos y hacemos el esfuerzo económico de ir siempre con una psicóloga social y una antropóloga, ¿no? Eso sí ya vimos que es fundamental, ¿no? En el proceso. Y siempre hay ingenieros que están asesorándonos porque obviamente no experimentamos ni ponemos en riesgo a las comunidades en temas estructurales, entonces tenemos también ingenieros con los que colaboramos, ¿no? para estos procesos. Sí, esa es la parte muy interesante que ustedes integran y evidentemente el arquitecto tiene tiene cierta profesión y cada uno de los integrantes como psicólogos y antropólogos tienen que darnos aquella visión general de un diagnóstico. Tenemos a Luis Pinedo, que tiene varias preguntas, entonces quisiera que fueran cortitas, Luis, pero cuáles son muy interesantes, así que puedes hacérselas. Ok, entonces lo que me indica es que la haga toda, ¿verdad? Sí, trata de condensarla un poquito. Va para allá, ok. Entonces, ok, la primera, bueno, estoy buscando aquí, la tengo, muy, discúlpame. ¿Te parece que fue mejor la primera vivienda o la segunda para cumplir las políticas públicas? Esa es la primera de mis preguntas. La segunda es si las políticas públicas de educación de México se incorporaron en la enseñanza cuando la escuela estuvo lista. La tercera es si te parece que la conectividad a internet se podría implementar en estos proyectos. Y creo que esa fue mi última. Y la última es si te parece que visualiza esto que nos han mostrado en vez de los pueblos originarios en barrios populares en las ciudades. Ahora sí, ya, listo. Sí, esa pregunta es muy interesante porque como nosotras estamos muy volcadas al trabajo en comunidades rurales, porque así lo hemos como decidido y también así se ha dado, o sea, son las comunidades las que hemos convocado,
luego se puede pensar que la producción y la gestión social del hábitat no se puede trasladar a las zonas urbanas. Pero lo interesante y lo bonito de esto es que la producción y gestión social del hábitat surge en los barrios populares de México, ¿no? Al menos así lo reconoce Enrique Ortiz. En ese libro de utopías que les acabo de pasar por ahí podrán ver, hay múltiples organizaciones trabajando así. Acá en México está Casa y Ciudad y está COPEDI, que trabajan en zonas urbanas. Y precisamente Gustavo Romero, que les puedo compartir una carpeta de bibliografía de todos estos autores que para nosotras son muy importantes, son nuestros maestros. Pero Gustavo Romero lo que comenta es que la producción y gestión social del hábitat no la inventaron los arquitectos. Más bien, la producción y gestión social del hábitat surge en la creatividad de los barrios populares y es ahí que los arquitectos la observan y la pueden trasladar a una práctica para replantear el papel, ¿no?, de nuestra profesión. En términos de Internet, precisamente ahora con la convocatoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes que acaba de ganar la escuelita para publicar sus poemas y producirlos, uno de los principales objetivos del profe es poner una antena de Internet con esos recursos, porque ahora con la pandemia todo está mudando a tema virtual, pero entonces a los alumnos y alumnas les piden tomar fotografías de su tarea y subirlo a plataforma, pero no hay internet en la comunidad, entonces siguen de nuevo esas políticas que no entienden nada, ¿no?, de la realidad y de los contextos. Entonces, si se va a instalar una antena de internet, el profe es como gasta mucho dinero también en contratar internet para poder revisar las tareas de los jóvenes. Entonces, lo que está haciendo él ahorita es que va casa por casa, le toma fotos a las tareas de todos los alumnos, regresa a su casa y sube todas las tareas de internet, pero eso a él le está costando mucho dinero también. Entonces, eso sí, también se va a implementar. Respecto a cuál es la más apropiada para las políticas públicas, pues al final ninguna aprobaron, entonces justo la lección integrada y aprendida de ahí es si la política pública no va a reconocer estos procesos y estos proyectos, pues ya mejor irse por la vía autónoma, digo, no dejar de señalar que es su responsabilidad, ¿no? Pero si hoy en día, incluso es una reflexión del profe Pablo, el profe Pablo quería que la escuela estuviera aprobada por la Secretaría de Educación Pública y por eso le interesaba tener estos tabiques. Pero hoy en día el profe Pablo dice, la SEP nunca se ha parado acá, ¿no? La Secretaría de Educación nunca se ha parado en nuestra escuela, entonces, si ellos no dan el recurso para construirla, ellos no deben de decidir cómo usamos los recursos que nosotros mismos construimos para nuestra propia escuela. Entonces, hoy en día el profe Pablo ya tiene una visión mucho más, digamos, radical de eso, y ahora dice, lo que vayamos a construir en adelante, si se usa solo bambú, está perfecto, ¿no? Y obviamente, pues también nosotras acompañaremos esta decisión. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, la siguiente pregunta es, Are the Crescent Door? Así sale ¿cómo es que se llama? En el chat. No sé quién es la persona para que haga la pregunta. ¿Sí me están escuchando? Perdón. Sí, ahora sí te estamos escuchando. Procede con tu pregunta, adelante. Estoy muy fascinada con esta labor que haces. Esta presentación estuvo muy increíble. No solamente habla de arquitectura, ¿no? O sea, toda una visión integral. Pero, por ejemplo, cuando te presentaste en esta primera comunidad, ¿cuál fue tu programa o con qué estrategias, con qué herramientas te fuiste y te presentaste dentro de las comunidades? También dentro de las comunidades existe ese hartazgo precisamente por todas estas políticas públicas donde pues no respetan o si lo van a proporcionar de forma gratuita, no se garantiza la calidad de una construcción, de etcétera, ¿no? O sea, también hay como toda una corrupción, ¿no?, detrás de eso. Entonces, cuando una persona de la comunidad o externa se presenta dentro de, pues como que tienen a veces cierto rechazo, ¿no? O como que dudan, o etcétera. Por ejemplo, yo veo sus trabajos o los trabajos
comunidades gestionándose ellos mismos, ¿no? O sea, ellos siendo partícipes y que podrían lograr cosas increíbles. Pero luego está esa otra, pues el primer como tope, ¿no? Con la realidad, que es, pues no hay dinero, en las comunidades indígenas no hay dinero. Y entonces a mí me llamó la atención esto que decía bueno, nosotros fuimos con la CONADI, les dijimos que por ejemplo, estos catálogos, ¿no? De materiales que son precarios. Y ahorita que acabo de escuchar la respuesta que dice que no se lo aprobaron, ¿no? O sea, que a pesar de todo esto, pues no lo aprueban. Entonces, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se puede motivar a estas comunidades para que ellos puedan ejercer esto? Pues ya, muchas gracias. Sí, precisamente por eso nosotras nunca vamos a dejar de dialogar con la política pública, no porque queramos ser aliadas de las instituciones, sino porque consideramos que es su derecho. O sea, es el derecho de las personas ese recurso económico, porque está en la Constitución. Y también en la Constitución está que se debe respetar la libre determinación de los pueblos y todo lo que ellos requieren hacer para conservar su identidad y su hábitat. Entonces, digamos que dejar de señalarlo o dejar de poner el dedo en el renglón es dejar que el recurso, que además es de todas las mexicanas y mexicanos, en el caso de nuestro país, la política pública decida cómo usarlo, ¿no? En lugar de las mismas familias. Entonces, nosotras no dejamos todo. Ahorita seguimos en diálogos con la CONAVI, firmamos un convenio para investigar los materiales y poder hacer un trabajo de investigación de la mano con universidades y laboratorios de las universidades, justo para poder sacar normativas apropiadas para estos materiales. Creemos que el convenio está un poco como en riesgo porque pues, siempre son las instituciones todo un reto, ¿no? Pero lo que nosotras hemos visto ahora es que precisamente el uso de esos materiales también permite la autonomía, ¿no? En la manera en la que dependan también las comunidades de las instituciones y dependan del uso de materiales como el bloque, el tabique, es cuando más recursos se requieren. Pero cuando usas el adobe, entonces tienes más posibilidades de satisfacer tu propia necesidad a la vivienda, porque tú tienes en tu comunidad el material y tienes el conocimiento para hacerlo. Entonces estamos tratando justo de siempre estar de no perder de vista esos dos objetivos, ¿no? O esas dos realidades. Y algo que también hemos entendido ahora es que en esta visión del papel de las arquitectas y los arquitectos, esa idea pasiva del cliente con dinero que viene a contratarte no funciona aquí, ¿no? Aquí más bien también nuestro papel, por eso somos una asociación civil, es buscar fondos, porque las comunidades ya ponen dinero, ¿no? Ponen dinero si contabilizamos la tierra que ellos aportaron, el terreno tiene un costo, ¿no? Tiene un costo también su mano de obra, tiene un costo el material que aportaron, porque en el mercado el bambú se vende, ¿no? Por eso también al final de la información, cuando recolectamos fondos con los donadores, lo que les decimos es, la comunidad ya aportó mano de obra, bambú, piedra, terreno, de trabajo, y eso equivale a $500,000, ¿no? Entonces, estamos pidiendo que te sumes a una colaboración, porque luego los donadores creen que como aportan dinero, ellos pueden controlar el proceso, y eso es algo que también no congeniamos con eso, ¿no? Entonces, es volverse como un agente activo también en la aportación de recursos. Ya la comunidad aporta sus conocimientos y sus recursos económicos, nosotras también sumar a esos recursos económicos. Ahorita, por ejemplo, estamos impartiendo un taller y los fondos recaudados de este taller se van directamente a un proyecto. Incluso parte de los fondos que se han puesto en la escuelita también los hemos recaudado a través de talleres. También ahorita hemos estado haciendo estrategias, convocatorias que acompañamos el proceso para aplicar a estas convocatorias. Entonces, definitivamente también es nuestro papel conseguir dinero de la mano con la comunidad, ¿no? Y eso se vuelve un reto importante, por eso la escuelita no está terminada todavía, ¿no? Vamos poco a poco, conforme el recurso va llegando,
Pero esa es otra de las visiones de la producción y la gestión social del hábitat. Son procesos y hay que disfrutar el proceso, no tanto el objeto terminado, ¿no? Gracias. Le pasamos la palabra a Ana Toledo en estos momentos para que realice su pregunta. Ana no se oye. No se oye. Creo que está apagado el micrófono. Sí, tiene apagado el micrófono. Ahora. Yo quiero la palabra. Yo creo que yo no la pedí. Pero muchísimas gracias por compartir con nosotros todo su trabajo, que está increíble. La verdad es que yo soy arquitecta y sí, definitivamente que la educación es como centrada en el aire acondicionado, las ventanas, las cajas de vidrio, y es sumamente importante que aprendamos de las comunidades originarias a valorar los recursos, y la manera como lo están haciendo es súper inspirador. Así que muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir tus proyectos con nosotros y de ser tan abierta y compartir todas tus fuentes y tus libros y todo. Gracias. Muchas gracias. Dale, es que parece que vimos la manito y entonces pensábamos que querías hacer una pregunta, por eso fue que de repente lo pusimos. Tengo también a Alexis Rodríguez. Alexis, a ver si nos compartes la pregunta que quieres realizar. Sí, buenas noches, saludos allá a todos los que están presentes a través de este taller importante. No quiero a manera de consulta poder preguntarles a ustedes si dentro de la comarca Nuevo Gulé, nosotros como pueblos originarios, al poder fomentar este trabajo, que es un proyecto cultural dentro de los territorios comarcales, las garantías que se mantenga siempre y cuando teniendo las posibilidades de trabajo y la mano de obra con las cuales vayamos a trabajar estos tipos de materiales, ¿no? De hecho, cuando hemos conversado y hemos dicho y hemos apuntado a esa realidad, esta política pública muy pocas veces se hace con los intereses a poder innovar una comunidad, un corregimiento o una comarca en sí, en la cual la accesibilidad a punta de tecnología o las redes inalámbricas es exhausta, es cansado, porque sinceramente no se tiene esa viabilidad. Y hacia esa dirección yo sí quisiera preguntar si nosotros los ciudadanos podemos trabajar en dirección a que nosotros vayamos a innovar esta sociedad que tal vez lo tenemos desequilibrado dentro de este campo territorial, que muchas veces las políticas públicas o institucionales no llegan con la misma eficacia que esperamos nosotros. Claro, yo en verdad creo que a través de la colectividad y de la organización se pueden lograr muchísimas cosas, ¿no? Nosotras lo que hemos visto y lo que hemos experimentado es que el papel principal para la transformación social está en las comunidades, ya sea urbanas o rurales, pero está ahí todo el potencial, ¿no? En verdad hemos visto con nuestra experiencia que ahí está el conocimiento, que ahí están los saberes y que lo que podemos hacer los profesionistas, como se pudiera nombrar, ¿no? Lo que podemos hacer es acompañar estos procesos siempre dirigidos precisamente por ustedes y dirigidos hacia sus propios objetivos. Entonces, yo creo que la forma más eficaz
para la transformación social es precisamente la organización colectiva, ¿no? No es lo mismo para una institución escuchar a una asociación civil diciendo los materiales nos sirven, los materiales industrializados nos sirven en ciertas regiones, necesitamos nuevas normativas, a que vengan las comunidades y digan y demanden, y no solo demanden, sino que además hagan propuestas alternativas, ¿no? Y digan, esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que nosotros necesitamos. Eso tiene mucha más potencia socialmente, ¿no? Y políticamente. Entonces, yo creo que ahí está la verdadera transformación. Gracias. Le paso la palabra a Estefanía Murillo, que tenía la palabra. Buenas noches. Como usted decía, mi nombre es Estefanía. Muchísimas gracias por la conferencia. Ha sido una conferencia supremamente interesante. Desde empezar con las casas, proceso a proceso, a pasar a lo de la escuela, o sea, ha sido muy bonito todo el proceso que nos ha mostrado. Yo quería hacerle dos consultas. La primera era con respecto a la casa, que nos mencionaba el primer proyecto que ustedes realizaron, que al momento de terminar pues, el primer proyecto, aunque se veía espectacular y cumplía con todas las necesidades de la población, aún así no les permitieron pues, producir en masa este tipo de casas. Le iba a preguntar, ¿cómo hizo para no desmotivarse ante este suceso? Pues, después de todo el empeño, el trabajo de la comunidad, el trabajo de ustedes y demás. Y la segunda consulta era con respecto a la escuela, de cómo, yo todavía soy estudiante de arquitectura y quería saber cómo ustedes pudieron realizar el cronograma para tener metas reales, por decirlo así, para ir haciendo cada fase de la construcción. Por ejemplo, cuando estamos diseñando así en la escuela de arquitectura, diseñamos cosas, pero no sabemos muy bien los procesos de ejecución, cuánto tiempo tomarían o cosas así. Entonces, pues, quiero saber más o menos cómo hicieron ustedes para eso. Gracias. Sí. Ay, Estefanía, creo que has hecho de las preguntas más complejas. La primera de la motivación, la verdad es que algo que hemos tenido que comprender en todo este camino es que implica no solo un proceso de tener una nueva visión hacia lo profesional, sino que nos ha implicado también una deconstrucción del pensamiento a nivel personal, ¿no? Y un trabajo emocional también muy, muy fuerte, en el sentido en el que estamos trabajando con personas, ¿no? O sea, en colectivos, en donde se crean relaciones afectivas, en donde no es ese principal objetivo la obra, sino precisamente los procesos humanos. Entonces, sí se vuelve algo bastante emocional. En un principio yo estaba muy peleada, ¿no? También con Jessica, de tener esta parte como emocional, ¿no? De llegar a una localidad y que te contaran una historia. Nos tocó trabajar con víctimas de la desaparición forzada, ¿no? Gente que fue torturada, asesinada, desaparecida en su comunidad por militares acá en México. Y nos contaban las historias y era impresionante cómo teníamos que aguantarnos las ganas de llorar, ¿no? Y luego comprendí a través de un taller que tomamos con América Bracho, una señora impresionante, les puedo compartir también, se llama Latino Health Access, su organización, y lo que hacen es proveer el derecho a la salud para los migrantes latinos en Estados Unidos, ¿no? Y entonces en el taller ella abordaba este tema de lo emocional y decía, ¿qué es lo que te hizo elegir esta vocación? Porque la vocación no es la profesión, la vocación está cerca del espíritu, ¿no? Está más cerca como de la parte emotiva. Entonces nos puso a reflexionar si lo que te hizo llegar a este camino es la parte emocional, lo que te motiva en la vida, ¿por qué quieres sacar la parte emocional de tu trabajo? Si es lo que te llevó ahí, ¿no? Justo fue eso lo que te llevó ahí. Entonces,
Lo que hemos visto es que si las personas con las que estamos colaborando tienen todo el tesón para seguir y para no rendirse y para seguir trabajando y seguir buscando estrategias y alternativas, nosotras seguimos también, ¿no? O sea, es lo que nos motiva. O sea, por un lado sí estábamos un poco tristes de no poder reproducir esta vivienda, que vale la pena acotar que no era para reproducirla en masa, era únicamente para esta localidad, porque en la localidad de al lado, por ejemplo, que está a 1 hora, no usan el corredor, ¿no? Entonces, era precisamente un modelo específicamente para esa comunidad y no nos decepcionamos, más bien nos surgió como esta cuestión de, ok, esto es un reto, entonces vamos por ese otro reto y colaboramos con la cooperativa y hacemos un segundo ejercicio. Pero lo más bonito de todo fue que nosotras íbamos pensando, trabajando en el derecho a la vivienda y lo que surgió fue el derecho a la educación. Y eso es muy bonito y es una sorpresa, ¿no? No esperábamos que esto fuera a derivar en una escuela y en un tema educativo, intercultural. Y eso va también de la mano con esto que comentabas de los planes. Nosotras, en un principio, no sabes cuántos cronogramas de trabajo hacíamos, así cronogramas y cronogramas y cronogramas, y esto tiene esta temporalidad y esto se debe de hacer. Y tuvimos que aprender a soltar, porque los tiempos comunitarios no son los tiempos urbanos y porque la manera, no puede uno forzar la organización comunitaria, y si hay que ir y cosechar la milpa, todo se para, porque la gente no va a poner en riesgo su seguridad alimentaria y no va a dejar la cosecha morir por construir una escuela. Entonces, más bien son procesos que se van adaptando a las necesidades, incluso de tiempo. Hubo un momento durante 6 meses que el profe Pablo nos dijo, las chavas y los chavos están muy cansados, la construcción les entusiasma, pero es pesado, quieren parar un semestre, que la escuelita se quede con esa aula y continuar el siguiente semestre. Perfecto, paramos, o sea, ya estamos aprendiendo a soltar como esa planeación y esa rigidez de decir esto debe de ir primero y esto debe ir segundo. La complejidad con la que se trabaja es tal que no hay manera de planear mucho. Uno puede tener estrategias, pero tener una planeación así calendarizada es casi imposible, ¿no? Cuando ya consigues el recurso, ya empezaron las lluvias, y cuando terminaron las lluvias, el recurso se tuvo que usar en otra emergencia y entonces hay que conseguir otra vez recurso. Es muy complejo, ¿no? Pero sí es un aprendizaje personal muy bonito también, que también me ha hecho bajar la rigidez en mi vida personal y la exigencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Voy a contribuir a la vez a la pregunta de Estefanía. Y primero quiero agradecerle a los miembros de la comunidad de Cerro Puerco, en la comarca Nuevo Buglé, CAS, mis compañeras y yo las conformamos CAS. Estuvimos participando en un proyecto dentro de la comunidad y tuvimos muchas experiencias de ese tipo emocional. Agradecemos totalmente el apoyo que nos dieron. Comenzamos a tratar de comenzar a hacer el diagnóstico. Lamentablemente, pues, por el tema de la pandemia, tuvimos que suspender el proyecto, pues, porque la provincia de Chiriquí quedó un poco lejos y pues todo el desarrollo del tema, pues teníamos que estar presentes. Y realmente, sí, Estefanía, o sea, casi como dice Mariana, es algo, la motivación por dentro de hacer un cambio en la comunidad, pero un cambio real, en que la gente participe y a la misma vez respetar totalmente su idiosincrasia, sus tradiciones, su forma de vida. Y Mariana me comentaba ayer que de verdad que uno aprende tanto de ellos. Uno piensa que lleva conocimientos, pero ellos conocen su tierra, conocen sus materiales, conocen su ambiente. Nosotros no conocemos nada, nosotros somos invitados a participar, invitados a facilitar, invitados a juntos crear esto. Así que la carrera de arquitectura tiene muchos retos, tiene muchas ramificaciones, pero en esta etapa donde nos encontramos, creo que mis compañeras comparten el mismo sentimiento que yo, que somos un poquito veteranas, por decirlo así, en el tema de la profesión. Nos hemos encontrado con la arquitectura social y participativa y la gestión del hábitat. Nos hemos encontrado que es
satisfactorio. De verdad que no tiene precio la satisfacción que da poder hacer un cambio real en el mundo, hacer realmente algo tangible y real, no nada más algo que tú ves bonito, que tiene su valor, no lo voy a desameritar, pero no es satisfactorio como lo que estamos presentando en este momento, lo que Mariana ha realizado junto con Jessica, realmente es, y le ofrezco mis más sinceros respetos y admiración, porque realmente ellas trabajan día a día por el sudor de su frente y no se dejan ni por las políticas ni por los obstáculos que encuentran en el camino. De Lorena Chande tengo una pregunta que me salté, así que pido disculpas. Lorena, te abro los micrófonos para que puedas entonces realizar tu pregunta. Lorena. Lorena, estoy abriendo los micrófonos. Puedes realizar tu pregunta, Lorena. Bueno, te lo leo rapidito. La pregunta de Lorena era sobre el bambú, sobre la resistencia del material con respecto a los insectos. Sí, pues precisamente con el tema del bambú, pues es primero cortarlo en la fase lunar apropiada, que es como el cuarto menguante. También hay que dejarlo secar y curar en masa durante una temporada, un mes. Después hay que darle un tratamiento con unas sales minerales y ya después usarlo también de manera apropiada, ¿no? Que no se vaya a humedecer, desplazarlo del suelo, ponerle buenos aleros. Entonces hay como toda una técnica bastante holística y hemos visto que esto no es propio del bambú nada más, sino es algo que ocurre con la mayoría de los materiales, ¿no? La paja, las maderas, siempre en las comunidades nos dicen hay que cortarla en tal fase lunar, hay que hacerlo de esta manera, algunas por ejemplo nos han compartido que cuando cortan los árboles los dejan sumergidos en agua de mar, ¿no? Los que están cerca de la costa, y así matan esos nutrientes dulces, que es lo que le gusta al bichito, y ya lo dejan salado y ya no se mete el bichito a comérselo. Entonces hay un montón de estrategias, ¿no? Que son bastante naturales para poder hacer estos tratamientos, ¿no? de los materiales y que puedan durar mucho más, ¿no? Y en ese tema que comentaba Vanessa de los saberes que hay en la comunidad, también hay comunidades que nos han compartido que requieren una innovación tecnológica para su sistema constructivo porque ya no hay la madera como había antes o ya no es tan resistente como lo era anteriormente. Y ahí es donde también podemos aportar los saberes que también adquirimos, ¿no? en la carrera. Entonces, creo que eso es lo bonito, ¿no? De estas formas de entender la colaboración, que es a través de ese intercambio de saberes que puedan fortalecer, ¿no? Mutuamente los procesos. Entonces, hay múltiples estrategias, yo creo, para ese tema. Sí, coincido contigo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para finalizar ya nuestra sesión? No. Bueno, en los comentarios del chat tenemos muy buenos comentarios que te compartiremos más adelante, Mariana. Sí, muchísimas gracias por sus comentarios. También a nombre de Jessica, que vamos a estar aquí las dos, pero justo estamos en uno de esos momentos de fondeo, entonces Jessica está impartiendo ahora el taller que arrancamos el miércoles y pues bueno, también ahí ella estaba muy emocionada de esta invitación y de esta participación. Gracias, Mariana, de verdad que sí. La participación de ustedes y mostrarnos su trabajo y escuchar a viva voz toda la experiencia y manejo que han tenido ha sido fenomenal.
en representación de CAS, es nuestra expectativa que este conversatorio haya sido del agrado de todos. Esperamos haber cambiado las perspectivas que tenían, que se incentive la exploración de soluciones de todos estos proyectos arquitectónicos, que sigamos en la utilización y en la búsqueda, investigación muy importante de los materiales sostenibles, y incorporemos, muy importante, yo creo que este sector, es la participación comunitaria. La participación comunitaria creo que es parte de la base el éxito de todos estos proyectos y el respeto a la identidad y al ambiente. Les damos las más cálidas felicitaciones otra vez a Mariana y a Jessica por ese enorme trabajo, y espero que hayan disfrutado nuestra velada. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad.